Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de interés, comenzar propiamente a tocar el tema de qué es eso y cómo es que se puede entender el interés. ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar la clase? ¿No? No, señor. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de interés, podemos expresar ese interés de muchas formas, como un interés simple, como un interés compuesto, nominal, efectivo, múltiple, de capitalización continua. Y también podemos hacer la conversión en tasas equivalentes entre uno y otro, que es lo que vamos a aprender en este apartado, ¿cierto? Es importante tener claro, digamos, más que recordar, lo hemos comentado en estos días, tener claro que el dinero tiene valor en el tiempo y que esa pérdida de capacidad adquisitiva que tiene el dinero en el tiempo, producto de la inflación, o esa ganancia, producto de los intereses y las rentabilidades, pues afecta a todos los actores económicos, a los consumidores, a los ahorradores, a los inversionistas. También tener claro que el valor del dinero en el tiempo, la rentabilidad y el costo de capital, pues siempre están asociados con el término interés. Luego, por eso es que vamos a comenzar a profundizar en ese aspecto. El interés ya lo habíamos definido como la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Pero también lo podemos entender como el cambio porcentual del valor de una suma de dinero en el tiempo, ¿cierto? Segundo, porque todavía están entrando algunos compañeros. Regáleme, por favor, un minuto y ya. Una preguntita, este material, su merced ya lo subió a Zoom, a Moodle. De aquí al lunes va a quedar ya en Moodle. Lo estoy como organizando que quede en un solo apartado toda la información, que sea más fácil de visualizar para usted. Gracias, profe. Silvia. También podemos definir el interés como el pago que se hace por el uso de los recursos de capital a los proveedores del mismo, es decir, ese dinero que me toca pagar por solicitar un crédito, por ejemplo, es un interés. De igual forma, el interés puede definirse como el costo de oportunidad en que incurre un agente económico para ceder sus recursos de capital por no disponer de dichos recursos, es decir, es la suma de dinero que un inversionista está dispuesto a pagar para que le presten dinero para invertir, ¿cierto? Por lo visto, el viernes es un poco más difícil para todos conectarse, levantarse y demás, porque siguen ingresando, ¿no? Hay dos formas de también entender el interés. Podemos hablar de el interés que me toca pagar o el interés que me gano, ¿cierto? Y ya lo habíamos comentado de alguna forma en las clases pasadas, en las de conceptos básicos. Cuando hablamos de un interés que se paga a un tercero por recursos de capital, etc.,
pues dejamos la palabra tal cual interés, pero si hablamos del interés que me gano por una inversión o por un préstamo que haga un tercero, porque al final, cuando estoy ahorrando en un instrumento financiero, estoy prestando mi dinero a cambio de un interés. Podemos hablar de la palabra rentabilidad para asociar la palabra a interés ganado. El interés se paga cuando una persona o una organización pide dinero prestado. Y pues obviamente ese mayor valor que se tiene que pagar pues es el interés pactado. El interés se gana cuando una persona o una organización ahorra, invierte o presta dinero y recibe una cantidad mayor de la que inicialmente invirtió o prestó o ahorró. Enseguida hay unos cálculos y unos valores numéricos para ambas variables, pero en esencia es lo mismo. La forma en que interpretamos interés o rentabilidad desde el punto de vista matemático es igual. El interés que pagamos por fondos que se piden prestados se determina por la ecuación que ustedes están viendo en su diapositiva, que es muy sencilla, ¿cierto? Es la cantidad que se debe pagar en el momento final de la transacción menos la cantidad original prestada. Cuando hablamos de tasa de interés con respecto a una unidad de tiempo específica, esta se puede expresar como un porcentaje de la suma original y el resultado de esto se llama una tasa de interés, que ustedes cuando comenzamos a hablar de interés, tanto en la clase de conocimientos previos como en la clase de conceptos básicos, pues ustedes muchas veces me respondían era en función de la tasa de interés, ¿cierto? Está muy adentro de nosotros ya el concepto, al punto tal que es fácil contestar. Pero matemáticamente, ¿qué es la tasa de interés? Pues es el interés que se acumula en el periodo de tiempo dividido entre la suma original que se prestó o que se invirtió por el 100%. Pero esta tasa de interés no está bien expresada a menos que yo comente el periodo en el que está ocurriendo ese interés. Y a ese periodo lo llamo periodo de interés. Entonces, si yo estoy analizando el interés anual, la tasa es anual. Si lo estoy analizando mensual, la tasa es mensual, etc. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, señor. De manera similar, cuando hablamos de un interés que se gana, no que se paga, por ejemplo, desde el punto de vista de un ahorrador, de un prestamista o de un inversionista, pues matemáticamente al calcular el interés es igual, ¿cierto? El interés que se gana, que se genera, es la cantidad total que tengo al final de la inversión o del ahorro, menos la cantidad que se invirtió inicialmente. Por lo tanto, la forma de calcular la tasa de interés es igual matemáticamente a la diapositiva anterior, que sería el interés acumulado por esa unidad de tiempo dividido entre la cantidad original por el 100%. Obviamente, a la tasa de interés, el término tasa de interés pagada es más adecuado desde la perspectiva de un empresario o de un prestatario, y la tasa de retorno ganada es desde el punto de vista de un inversionista. Tasa de interés pagada para prestatarios, tasa de retorno ganada para inversionistas. Entonces, hagamos estos 3 ejercicios allá desde su casa. Un empleado de ingeniería económica, civil, Ingeco Civil Limitada, solicita un préstamo de 10.000
Supongan que es $10.000 o 10.000 millones de pesos o 10.000 pesos. Lo solicita el 1 de mayo y debe pagar un total de 10.700, exactamente un año después. ¿Cuál es el interés y cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el interés? ¿Cuánto les da ese interés? 700. 700. $700, 700 millones de pesos. Bueno, la unidad monetaria que ustedes tengan allá en su mente, ¿cierto? En un año, ¿no? Es importante tener presente el periodo de tiempo. 700 millones en un año. O 700 solamente en un año, bueno. Para no confundir, hablemos de 700. Démosle los millones. ¿Cuál es la tasa de interés? De esa misma transacción. Profe, sería 0.58%. ¿Por qué? El cálculo, ¿cómo sería? No sería lo de 700 dividido entre 12 y eso al mismo tiempo no sería dividido entre la cantidad original. Ok, entonces me voy a devolver en las diapositivas para que tengan clara la ecuación. ¿Listo? A mí me da 7%. Es un 7%, pero hay una confusión en la ecuación. Entonces, tasa de rendimiento o tasa de interés es igual al interés que se acumula en la unidad de tiempo que se está analizando. En el caso del ejercicio era 700, dividido entre la cantidad original que se invirtió o que se prestó o que pedí prestado, ¿cierto? Que en el caso del ejercicio era 10.000 por el 100%. En otras palabras, 700 sobre 10.000 por el 100% me da una tasa del 7%, ¿cierto? Si lo expreso en porcentaje, del 7%. Si lo expreso en decimales, pues me tiene que dar 0.07. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí resuelve por ahí la diferencia que había? Ah, sí, señor. Lo que pasa es que, como decía, por unidad de tiempo, pues me confundí en eso. Sí. Sí es importante tener presente la unidad de tiempo, porque para poder expresar correctamente la tasa de rentabilidad o la tasa de interés, yo tengo que asociar esa tasa con la unidad de tiempo. Entonces, en este caso sería 7% anual, porque el ejercicio se desarrolla en un año. ¿Sí? Vamos al segundo. Rincón Ramos S.A. tiene planes de solicitar un préstamo bancario de 20.000 durante un año al 9% de interés para adquirir un equipo nuevo de compactación. Calcule el interés, calcule la cantidad total debida después de un año, es decir, cuánto tiene que pagarle al banco al finalizar la transacción. ¿Cuánto es el interés? $1.800. 1.800. ¿Y cuánto es lo que tienen que pagarle al final al banco? 21.800. 21.800. Entonces yo sé que en este momento, pues esto es matemáticas de colegio, ¿cierto? De primaria incluso. Digamos, el problema no es la ecuación. Muchas veces el problema comienza a ser de interpretación de la ecuación como tal. Y en ingeniería económica, el factor matemáticas es relativamente sencillo frente a todo lo que ustedes ya han visto en este punto de su carrera, ¿cierto? Que han pasado por todos los cálculos, derivadas, integrales, dobles, triples, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales, métodos numéricos. No, lo más grave que van a ver en ingeniería económica de temas de
de matemáticas es una potencia, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes sepan diferenciar e interpretar los resultados. Que algo se está refiriendo a interés o algo se está refiriendo a una tasa de interés y pues más adelante todo lo que ya vamos a comenzar a analizar. Tercero, calcule la cantidad depositada hace un año si ahora se obtiene 1.000 a una tasa de interés del 5% anual. Determine la cantidad por intereses ganados durante ese periodo. O sea, ¿sí entendieron el problema? Hoy tenemos 1.000, por decir algo, en un CDT. La pregunta es, si ese CDT se pactó al 5% anual, ¿cuál fue la cantidad que se invirtió inicialmente? 952,38. 950. No, 950. Ujú. 952, ¿qué? Como a 38. A 38. ¿Alguien no la ve? Yo, profe. Bueno, hagámoslo mostrémoslo acá en el tablero, ¿cómo sería? Entonces, interés, perdón, aprovecho y abro acá un minuto. Listo. Entonces decíamos, como ecuaciones tenemos interés, perdón, que es igual a la cantidad que me toca pagar al final, menos la cantidad inicial prestada, ¿no? Y tasa de interés, que es igual al interés sobre la cantidad prestada por el 100%. Y además esto hay que expresarlo en un periodo de tiempo. Para efectos del ejercicio, están diciendo, después de un tiempo, después de un año, yo tengo 1.000. Y ese 1.000
corresponde a un dinero que se invirtió más el interés que generó, ¿cierto? Más lo que ese mismo X generó a un 5% pactado. En otras palabras, esto es 1 más la rentabilidad o más el interés. En este caso estamos hablando de una rentabilidad porque se está ganando, ¿cierto? Luego la X es igual a 1000 sobre 1 más la rentabilidad. Es decir, 1000 sobre 1 más 0,05. Y esto me está dando, por ende, 938, perdón, 952,38. ¿Es correcto? Sí, Sí, señor. señor. Intentar mejorar ese número porque bueno. Sigamos. Es importante que no se queden con sus dudas. Si tienen alguna duda. Bueno, la segunda parte del ejercicio decía, ¿cuánto fue entonces el interés generado? Por lo tanto, el interés generado fue igual a la cantidad que tengo al final, 1000, menos la cantidad que invertí, que fue 952,38. En otras palabras, tengo un interés de 47,62, redondeando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí. También es importante, y ya lo habíamos hablado en la clase anterior, entender que ese valor de dinero o que el interés representa el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés me pueden ayudar a entender el concepto de equivalencia económica, ¿cierto? Que ya teníamos unas ecuaciones la clase pasada para definir el tema de equivalencia económica. Pero las equivalencias económicas solo son ciertas si se mantiene constante la tasa de interés con la que yo estoy analizando, ¿cierto? Entonces, en lo que estamos viendo en la diapositiva, 100 dólares, para colocarle un valor, digamos, un poco que tenga mayor capacidad adquisitiva. 100 dólares de hoy, por el concepto de equivalencia económica, equivalen a 94,34 dólares de hace un año, si estamos hablando de 6% anual, o de 106 dólares dentro de un año. Si lo miramos nuevamente con las ecuaciones que teníamos para recordar,
Pues ya habíamos hablado de una ecuación que decía capital futuro es igual a capital presente por 1 más la rentabilidad, ¿cierto? O 1 más el interés. En ese caso, si yo tengo un capital presente de 100, y quiero buscar su equivalente con una tasa del 6%, pues ese capital futuro corresponde a 100 por 1,06. Los 106 que ya veían en la diapositiva, ¿cierto? Si quisiera buscar un capital presente, entendiendo en este caso que el capital futuro es igual a 100, pues entonces el capital presente sería igual a 100 sobre 1,06, que es lo mismo que teníamos en la diapositiva, ¿cierto? 94,34. ¿Dudas? Sigamos con los ejercicios. Rojas Leal S.A. fabrica ladrillos para la constructora MP a través de distribuidores particulares. En general, los ladrillos se almacenan un año y se agrega un 5% anual al costo para cubrir el cargo de manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución y de inflación proyectada. Suponga que usted es el dueño de las instalaciones de Rojas Leal, ubicadas en el centro de la ciudad. Realice los cálculos necesarios con una tasa de interés del 5% anual para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones referente a los costos de los ladrillos son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces miremos las opciones. La cantidad de 98 pesos en ladrillos de hoy equivalen a 105,6 un año después. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Ustedes saben de alguna herramienta donde se pudiera contestar esto? Acá en Zoom. Que no, pues, que no sea el chat. ¿No la hay? No. Creo que hay una forma que raya la pantalla, profe, pero no le sabría decir dónde. Le tocaría buscar en la pantalla de arriba de la pantalla, por ahí tiene que decir como así. Pero, profe, lo que usted quiere es hacer como una encuesta y uno poner verdadero y falso y seleccionar, o que uno en la pantalla suya copie. Como una especie de encuesta, sí. Pues sería Al que le privado. hiciera por Google, por Gmail, hace ahí un formulario, lo manda por el chat del grupo y usted ve los resultados ahí en internet de una vez y ahí los puede mostrar. Ok. Sería una opción. Bueno, podría ser una opción. Toca explorarla para una próxima clase. Pues yo tuve una actividad alguna vez con
con un agente y se podía realizar una encuesta desde el Zoom, es decir, ingresar, se colocaba una pregunta, duraba 1 minuto y era selección múltiple. Pero sí sé que se puede acá. No sé cómo se realiza, pero sí sé que se puede acá a través de Zoom. Bueno, yo creo que la pregunta no amerita el esfuerzo, ¿cierto? Pero porque son preguntas sencillas y la idea es responderlas muy rápido. Pero el tema, entonces lo voy a cambiar, ¿sí? Yo sé que en este momento el tema va como gateando apenas, ¿cierto? Como si estuvieran aprendiendo ustedes a gatear. Los estoy colocando de lo más sencillo a lo más complicado. Y aunque parezca muy sencillo y aunque todos ustedes lo tengan medianamente claro, es importante repasarlo y atenderlo. Entonces, mi invitación sobre todo es a que si tienen alguna duda, si no entienden alguno de los ejercicios, por sencillo que sea, aprovechen el espacio y pregunten para resolver la inquietud que tengan. Y de esa manera, pues, no se vayan a quedar con un vacío, ¿cierto? Continuemos y después exploramos a ver qué otra alternativa tenemos por acá para hacer esto, ¿sí? Con una que sea un poco más compleja. El costo de 200 pesos de un ladrillo hace un año equivale hoy a 205. ¿Verdadero o falso? Dicho, les tocó activar a todos sus micrófonos para que pueda escuchar. Falso, no. Falso. Debería ser el valor. Falso. 210. 210. Listo. El costo de 38 pesos de hoy equivalen a 39,9 de un año después. Sí, Verdadero. Verdadero. ¿Qué ibas a decir? El costo de 3.000 pesos ahora es equivalente a 2.887,14 hace un año. Falso. Falso. ¿Cuál debería ser el valor equivalente? 3031. 3031, profe. Ojo, ojo. Dice, el costo de 3.000 de hoy, No, es ¿a cuánto equivale? 2857. 57. 50. 2857. De acuerdo, 2.857,14. 14. Muy bien. El cargo por manejo de inventario acumulado en un año sobre una inversión de ladrillos con un valor de 2.000 es de 100. Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Si tengo un 5% de recargo cada año, pues es verdadero, ¿no? Continuemos. La definición plana de interés es insuficiente, ¿cierto? Se requiere una forma de clasificar, de analizar y de utilizar el concepto de interés como parte de una serie de herramientas que tienen los inversionistas para tomar decisiones. Es por eso que hay una clasificación analítica del concepto de interés que podemos comenzar a asociar como interés simple o compuesto, interés nominal o efectivo, interés corriente o interés real, interés de capitalización discreta o interés de capitalización continua. Y también incluso hablar de tasas sucesivas, ¿sí? Comencemos por el de interés simple e interés compuesto.
Cuando tengo más de un periodo de interés, ya pueden apagar sus micrófonos para que no se interrumpa mucho. Cuando tenemos más de una tasa de interés, los términos interés simple e interés compuesto se vuelven importantes. ¿Sí? Y definimos interés simple como aquel interés que se aplica solamente sobre el capital inicial no amortizado, lo que conocemos como principal en una transacción financiera. Capital inicial no amortizado. ¿Sí? En otras palabras, no existe intereses sobre intereses. Es decir, que los intereses que no se han retirado de la transacción o que están reinvertidos no generan interés. Eso en el caso del interés simple. Cuando se liquidan intereses simples, los mismos se comportan como una función lineal del valor del capital vigente. El interés simple se calcula siempre utilizando exclusivamente el principal e ignorando cualquier interés generado en los periodos de interés que siguen. Ese interés simple total durante varios periodos de tiempo se calcula con la ecuación que ustedes están viendo en su diapositiva. El interés es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés pactada. En todas las ecuaciones de ingeniería económica, ustedes van a utilizar decimales para las tasas de interés. En todas las ecuaciones de ingeniería económica. Hagamos un ejercicio. Dice, Moro Martínez SAS otorgó un préstamo a un miembro de personal de ingeniería de su empresa para que éste compre un computador. El préstamo es de 5 millones de pesos por 3 años con un interés simple del 8% anual. ¿Cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Y está pidiendo que se tabulen los resultados. Entonces, hagámoslo. Mire, yo... cayó acá la calculadora. Yo estoy haciendo muy despacio esta clase porque es la primera que incluye el tema de las ecuaciones, de los ejercicios, de los casos, y me interesa que ustedes la sigan, ¿sí? Que no se me pierdan en ningún momento. Entonces, si voy muy lento, es importante que ustedes me orienten, ¿sí? Perdón, recojo aquí el desastre. Yo sé que puede ser un poco agotador moverse acá entre pantallas y demás, pero vamos a ver cómo nos va esto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Alguien apuntó cómo era la tabla de que se pedía? ¿Sí me escuchan bien o se está escuchando entrecortado? Se escucha, profe. Creo que pedía en la tabla de cómo avanzaba la cantidad el precio del interés a partir de...
No te entendí casi. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Y ya me escucha, profe? ¿O no? Ya te escucho, sí. Que creo que pedían era como cuánto avanzaba sí, el precio del interés por cada año que transcurría. ¿De acuerdo? Bueno, miremoslo. Perdón que nuevamente me voy a cambiar de red porque siento que esta red está fallando. Dáleme, por favor, un segundito más. ¿Están viendo la pantalla del no? ¿Qué? Sí, no. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tabular cada uno de los resultados. Tenemos en la primera una primera columna donde podemos definir los periodos. Vamos acá, periodos. Una segunda columna donde podemos definir cuál fue la cantidad que se obtuvo en préstamo. A eso lo llamamos principal, ¿no? Principal. ¿Cuánto es el interés que se genera entre un periodo y otro? ¿Cuánto es que debo al final? ¿Cuánto se debe? Entonces, en el periodo cero, que es cuando el empleado pide el crédito, ¿le prestan cuánto era? 5 millones. 5 millones, sí. De acuerdo, 5 millones. Vamos a ver si me alcanza acá, no me falla este. Tengo 5 millones ahí. ¿Se generan intereses en el periodo cero o no? No, no, no. No, ¿cierto? Porque por ninguna parte me están diciendo en el ejercicio que ese interés es anticipado. Por lo tanto, en el periodo cero sigo debiendo 5 millones, ¿cierto? Si decido terminar, gracias. Si decidiera terminar la transacción, es solo devolver los 5 millones. ¿Qué pasa en el periodo 1? Entendiendo que esto es interés simple y que me prestan ¿a qué tasa? El 8%, profe. 8%. Sí, Muy bien. 8%. ¿Cuánto sería el interés que se está generando? 400.000. 400. 400.000, sí.
Ok. Que en otras palabras sale de multiplicar el principal. Multiplicarlo por el 8%, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Por lo tanto, al final de la transacción, de la primera transacción, le debo al empleador, en este caso, 5.400.000. En toda esta etapa de la asignatura, cuando estamos comenzando a hablar de interés, los ejercicios que vamos a ejecutar son tipo bullet, es decir, la cantidad que se presta inicialmente no se va a devolver al empleador, sino hasta el final de la transacción. No vamos a hacer pagos parciales intermedios todavía. Ya vamos a llegar allá. ¿Qué pasa en el segundo periodo? ¿Cuánto se genera de interés? Profe, lo mismo 400. con 400.000. Ajá. Los mismos Profe, 400.000. profe, qué pena una pregunta. ¿El principal siempre va a seguir siendo los 5 millones? En este caso sí, porque no estoy pagando nada intermedio, ¿sí? Ah, ok, listo, sí, señor. Si yo hubiera hecho un pago, o sea, si en efecto hubiera pagado si hubiera pagado 400.000, solo hubiera disminuido, digamos, los intereses como tal. Pero como estamos hablando de interés simple, ese interés no está generando mayor interés, entonces no se está capitalizando. Pero si hubiera hecho un pago, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos, un pago anticipado de 1.000.000 de pesos a mi empleador, el interés simple se calcularía por el nuevo principal, que sería 4 millones de pesos. ¿Sí? Espero que no se hayan confundido con eso que acabamos de decir. En este caso no se están haciendo pagos intermedios. Es decir, el interés sigue calculándose en función del principal, que sigue siendo 5 millones de pesos. ¿Sí? Sí, señor. Y tendría acumulado una deuda de 5.800.000 en el segundo periodo, ¿cierto? Para el tercer periodo, igual, se generan otros 400.000 pesos de interés y al final lo que tengo que pagarle a mi empleador por ese préstamo es de 6.200.000, ¿cierto? Que en últimas, esos 6.200.000, de esos 6.200.000, 5 millones corresponden al capital prestado. Estos lapiceritos no funcionan tan bien como uno quisiera. Pero bueno. Y 1.200.000 corresponde al interés que se generó en la transacción. ¿Sí? La razón principal por la que la mayoría de los créditos no funciona como un tipo bullet, es decir, que todo se pague hasta el final, pues en parte es porque las personas no tienen la capacidad, ¿no? Al final, para hacer un solo pago, pero además porque se generarían muchos intereses. ¿Cierto? Sigamos con las diapositivas. Siguiente ejercicio. Hagamos un ejemplo de interés simple, un CDT. También un plazo de 1 año. Monto de capital, 1.000.000 de pesos.
interés del 3% trimestral. ¿Sí? ¿Cuánto tendrá al cabo del año? El CDT está pactado para un año, ¿cierto? Profe, 1.120.000. ¿Por Sí, qué? 1.100.000. 1.120.000. ¿Todos lo ven? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien que diga no, señor? ¿O todos lo ven? No, no, señor. Ok. ¿Cuántos periodos tiene esa transacción? 4. 4. ¿Por qué 4? Un año tiene 12 meses y es trimestral. ¿Cuánto interés se genera en cada periodo? El 3%. 30.000. 30.000, muy bien. Interés, no tasa de interés. ¿Sí? El interés que se va generando en cada periodo, es decir, cuando transcurre el primer trimestre, se generan 30.000 pesos de interés, ¿cierto? Cuando transcurre el segundo trimestre, otros 30.000. Al tercer trimestre, otros 30.000. Y al final, otros 30.000. Luego, cuando termine la transacción y me devuelvan el CDT, me van a devolver 1.120.000, ¿cierto? El millón, el capital que yo invertí, que yo ahorré, más la tasa de interés, más todos los intereses acumulados durante el periodo, durante la transacción. ¿Sí es claro ahora? Para los que Sí, tenían la señor. duda. Ok. De manera gráfica, pues lo que estamos viendo acá, ¿no? Hay 4 periodos de tiempo. Perdón. Se invierte 1.000.000 de pesos en el primer periodo, o sea, en el primer trimestre, se ganan 30.000, que es la primera flecha, en el segundo otros 30.000, en el tercero otros 30.000 y en el cuarto trimestre otros 30.000, lo que al final me acumula 1.120.000. Ya que tenemos este diagrama de flujo, que eso que ustedes están viendo, pues es un diagrama de flujo. Las flechas hacia abajo representan salidas de dinero. Como lo estoy haciendo desde el punto de vista del ahorrador, o sea, si soy yo el que está colocando el dinero en el CDT, en el periodo 0, que es cuando sale el 1.000.000 de pesos de mi bolsillo, lo represento con una flecha hacia abajo, ¿cierto? Hablemos ahora de interés compuesto. Tal como su nombre lo sugiere, el interés compuesto significa que los intereses se aplican no solo sobre el saldo vigente de capital, sino que también se aplican sobre los intereses reinvertidos y capitalizados. Perdón, me voy a devolver un minuto al ejercicio anterior. Recuerden que teníamos una ecuación, me voy a devolver hasta la ecuación. Acá, que dice interés es igual al principal por el número de periodos por la tasa de interés. Si lo hacemos acá, entonces sería 1.000.000 de pesos es el principal por el número de periodos 3 por la tasa de interés, el 3%. Perdón, número de periodos 4 por el 3% me da los 120.000, ¿cierto? Ojo que me das el interés, no todo el valor a pagar. ¿Sí? Ahora que hablemos de interés compuesto, la ecuación que vamos a tener me va a dar todo el dinero que tengo que pagar. Ya lo vamos a ver. Interés compuesto. Entonces, como decíamos, el interés compuesto significa que los intereses se aplican no solo al saldo vigente de capital, sino que también se aplican sobre los intereses que se reinvierten o que son capitalizados. En otras palabras, el interés se aplica sobre los saldos de capital y sobre los intereses reinvertidos.
Luego, los intereses que no se retiran también generan interés. El interés generado durante cada periodo de interés se calcula sobre el principal más el monto total de los intereses acumulados en todos los periodos anteriores. Por lo tanto, el interés compuesto es un interés sobre interés. También refleja el valor del dinero en el tiempo sobre el interés. El interés entonces para un periodo ahora se calcula con la ecuación que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. El interés del periodo es igual al principal más toda la suma de intereses acumulados en la transacción por la tasa de interés. Hagamos un ejercicio, este sí nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿Cuáles son las variables? Un ingeniero solicita a la cooperativa de crédito de la empresa, una empresa cualquiera, Neira Valdés S.A., un préstamo de 7,5 millones con una tasa de interés del 6%. Calculen cuánto se debe al total de 3 años. Y ese 6% es anual, ¿cierto? 6% anual. La transacción dura 3 periodos. Hagámoslo nuevamente. Entonces, en este caso, perdón, estoy buscando dónde configurar una cosa que no me está saliendo bien. Después lo hacemos. Tengo periodos. Tengo el principal. Tengo los intereses. Y finalmente cuánto adeudo. En el periodo 0 me prestan 7,5 millones. No se genera interés, por lo tanto, en ese momento solo se debe los 7,5 millones. En el periodo 1, ¿cuánto se genera de interés? 450.000. $450,000. Por lo tanto, ya adeudo 7,950,000. Para el periodo 2, ¿cuánto tengo de interés? ¿Cuánto se genera de interés? 477. 477.000. Sí. Me disculpan porque no he logrado que el lapicito este funcione tan bien y hay algunos números que no se parecen a lo que... En total, ¿cuánto tendría adeudado? Entonces, 8.427.000.
Es decir, que ahora, Profe, ¿por qué 477.000? allá voy. Es decir, ahora los intereses se están calculando en función del principal más el número, más los intereses que van quedando acumulados, ¿sí? Pues fíjense que el 477.000 sale de multiplicar el 7.950.000, que era lo que se tenía de principal, más intereses acumulados en el primer periodo, por el 6%. ¿Sí? Sí, señor. En el tercer periodo, ¿cuánto tengo de interés? 505.620. 505.620. 505.620. Es decir, ¿cuánto tengo que pagar al final? 8.932.620. De acuerdo. 8 millones. El 8 definitivamente no lo logra. Me toca cambiar mi forma de hacer el 8. Vamos a ver cómo. ¿Qué me comí? Me comí un 2, ¿cierto? Sí, señor. Entre el 6, entre el 3 y el 6. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? ¿Todo lo ven ya claro? ¿De dónde se genera el interés en este caso? Muy bien, continuemos. Profesor, y en ese caso aplicando la fórmula. No, Ah, ya, porque ya, la fórmula ya, ya, ya. Es que pensé que con la fórmula 1 ya calculaba el total de una vez. Pero no, no, esto es para hacerlo como por partes. es el interés del periodo, la fórmula que Sí, está en la diapositiva anterior. gracias. Esta fórmula que ven en azul, que están viendo ustedes en azul, es la fórmula que se utiliza para hallar el interés del periodo. Andrés, ¿qué duda tienes? Profe, en este caso, por el interés compuesto, o sea, ¿cómo se tiene en cuenta los periodos, si es anual o trimestral? Dependiendo de la tasa, o sea, la tasa pactada me está diciendo cada cuánto se capitaliza interés. O sea, el periodo pactado en la tasa me está diciendo cada cuánto se tiene que capitalizar ese interés. Que eso lo vamos a ver mucho más claro probablemente en la próxima clase cuando comencemos a hablar de interés nominal y interés efectivo. ¿Sí? Pues ya poco a poco lo van a ir identificando. Para este caso, el caso del CDT, tenemos una inversión de 1 millón de pesos en un CDT que renta el 9% trimestral y que el plazo pactado para ese CDT es de 1 año. En ese caso, ¿cuántos periodos tenemos? 4. 4. 4. Hallemos entonces cuánto sería la rentabilidad de ese CDT cuando la tengamos finalmente. ¿Listo?
Bueno, me voy a adelantar. Hagámoslo. Entonces, en ese caso, igual, tenemos periodos, tenemos el principal, tenemos el interés y tenemos cuánto se adeuda al final. En este caso no es adeudado, ¿cierto? Sino ganado. Estamos hablando de un CDT, ¿cierto? En el periodo 0 se invierte 1.000.000 de pesos. La transacción tiene 4 periodos. 4 trimestres en un año, ¿cierto? Y el interés pactado fue del 9% trimestral. Entonces, fíjense que la pregunta que hizo su compañero hace un minuto es relevante y la podemos entender en este ejercicio. El periodo de tiempo pactado de la transacción en este ejercicio es claro que es de un año, pero el interés pactado para la transacción no estaba dado en términos del mismo periodo de la transacción, sino en términos de un periodo diferente, que era en este caso 9% trimestral. Eso quiere decir que cada trimestre se están generando intereses, ¿sí? Y por ende, pues en este caso tengo que hacer la tabla. Ya veremos más adelante las ecuaciones para saltarnos el paso de las tablas. Pero es importante entender cómo funciona, ¿no? En el primer periodo, ¿cuánto se genera de interés? 90.000. Luego, he ganado en el primer trimestre ya 1.090.000, ¿cierto? Que el banco no me los está entregando, siguen consignados en el banco. En el segundo, 98.100. 98.100, es decir, llevo acumulado 1.188.100, ¿cierto? En el tercero, 106.929. Sí, sí, señor. 106.929, es decir, se tiene acumulado 1.295.029. Y finalmente, 116.552.61. 116.000. 552.61. Lo que me permite tener acumulado 1.411.581,61. Pregunta, ¿cuánto fue el interés de esta transacción? $411.581. De acuerdo. Voy a quitar esa comita de ahí. 581,61, ¿cierto? Sí, Entonces señor. me voy a adelantar un poco a la próxima, a lo que vamos a ver en la próxima clase, y es si el interés pactado fue del 9% trimestral, esos
esos 411.581,61 que realmente me gané de interés en un año, ¿a cuánto interés corresponde? O sea, ¿cuál sería la tasa de interés equivalente de esos 411.000 para el año? ¿41%, profe? 41,158161%, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, fíjense que lo vamos a hacer, digamos, rigurosamente acá. Tasa de interés es igual al interés, que es 411.581,62, dividido entre el valor, en este caso ahorrado, porque estamos hablando de un CT, por el 100%. Esto pues me da 41,1581,61%, ¿cierto? Y fíjense que esto es más que decir 9% multiplicado por 4 periodos. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Luego, en este caso, la tasa del 9% trimestral es una tasa nominal. Ya vamos a profundizar en el concepto de la próxima clase. Y la tasa del 41,61 es una tasa efectiva. Entonces, si recuerdan lo que hablamos cuando hacíamos la retroalimentación de la prueba de conocimientos previos, decíamos, las tasas nominales no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, no están acumulando el valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas, sí. Y aquí lo podemos entender por qué. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Otra forma de expresar esta tasa de manera nominal podría ser hablar de una tasa nominal anual trimestre vencido del 36%. Pero bueno, esos efectos informativos en este momento. La próxima clase profundizamos. ¿Listo? Sí. Me devuelvo a la presentación. Lo que ocurrió, pues fíjense que los intereses compuestos se comportan como una función lineal, ¿cierto? Van creciendo linealmente en la medida en que se va causando más periodos. Si quiero saber cuánto es la cantidad que yo adeudo al final de una transacción con interés compuesto, debo utilizar la ecuación que tengo acá, que dice el valor que se adeuda es igual al valor principal por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos de capitalización. Y creo que acá puedo hacer esto. Vamos a ver si lo logro hacer. Voy a dibujar con el ratón, con selección, con texto, con dibujar. Fíjense que eso que ustedes están viendo ahí en pantalla
Pues básicamente es la misma ecuación que ya habíamos hablado. Capital futuro. Esto sí que va a quedar feo porque lo estoy haciendo con el dedo, pero bueno. Es igual a capital presente por 1 más, en este caso, hablemos de interés. La tasa de interés pactado elevado al número de periodos de capitalización, elevado a la n. En esencia, es la misma ecuación. ¿Sí la ven en rojo? Sí, señor. Bueno. Por favor, apúntenla. Si lo hacemos para nuestro ejercicio, entonces el capital futuro sería todo lo que debo o todo lo que me gano al final de la transacción. Volvamos al ejercicio del CDT. Era 1.411.581,61. Sí, señor. Eso en esencia es igual a 1 millón por 1 más el interés, es decir, 1,09. No me va a dejar ahora acá. A ver, lo intento borrar otra vez. Borrar. Un borrador acá. Entonces sería igual a 1 millón por 1,09 elevado a la 4. Hagan un acto de fe, eso es un 4. ¿Ya? Me tiene que dar el mismo valor, ¿cierto? 1.411.000. Ya. Listo. Luego, si yo quiero saber cuál fue el interés que se causó de manera efectiva durante toda la transacción, pues tengo que volver a mi ecuación básica, ¿cierto? Interés es igual a todo lo que me gané al final, o sea, valor ganado, menos el valor invertido. En este caso. No sé por qué hay una parte de la pantalla que no la coge. Pero bueno. ¿Sí? Sí, sí, señor. Profe, ¿y esa fórmula solo aplica para el interés compuesto o en el simple se podría aplicar? Aplica solo para interés compuesto, correcto. Finalmente, para, digamos, terminar el grueso de la presentación hoy, o de lo que queríamos comentar hoy, existen dos reglas para, de alguna forma, estimar con cierto grado de exactitud los valores, si no recuerdo las ecuaciones muy rápido. Para el caso de interés compuesto, existe la regla del 72. Ojo que estas dos reglas no las pueden utilizar en sus exámenes, ¿cierto? Porque no son exactas. Sobre todo la del 72 no es exacta, la regla del 100 sí. La regla del 72 que aplica para el interés compuesto dice, a veces resulta útil calcular el número de años o la tasa de retorno que requiero para duplicar solamente una cantidad de flujo de efectivo única. Para calcular ese interés o ese número de periodos, dado alguno de los otros valores, se puede aplicar entonces la regla del 72. Entonces, por decir algo, si yo quiero saber cuál es la tasa de interés
que me tienen que dar en un banco, o sea, si estoy pensando, por ejemplo, en un CDT con interés compuesto, para duplicar mi dinero, por decir algo, en un año, con tasas capitalizables mensualmente, pues puedo utilizar rápidamente una regla del 72 para estimar esa tasa. Entonces yo digo, 72 dividido entre 12, que sería el número de periodos de capitalización. ¿Cuánto me da eso? Me está dando un 6%, 6. ¿cierto? Entonces, yo debería solicitar o esperar que el banco me pagara un 6% mensual, ¿sí? Si lo chequeo de alguna forma, eso que acabamos de decir, si lo chequeo con mi ecuación, que ya la conozco, ¿cierto? Sigo capital futuro es igual al capital que voy a colocar, 1.000.000 por 1,06, que sería la tasa que me dio aproximada, elevada a la 12, el resultado debería acercarse a los 2 millones, ¿no? Porque lo que quiero es duplicar. Eso me está dando 2.012.196. ¿Sí les dio igual? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, es una regla rápida para hacer estimaciones en esos casos específicos. Yo voy al banco, quiero saber cuál es la tasa que me está dando el banco o qué tasa debo pedirle al banco si quiero duplicar rápidamente mi dinero en tanto tiempo. O todo lo contrario, quiero saber cuánto tiempo me va a llevar duplicar mi dinero con la tasa que me está ofreciendo el banco. Entonces, supongan que ustedes tienen 1.000.000 de pesos, van al banco, el banco les dice, no, mire, la tasa que yo les ofrezco es del 1%, 1% mensual. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí convertir ese 1.000.000 de pesos en 2 millones de pesos? Con una tasa del 1%. 72 meses, claro. Y 72 meses en años, pues son 6 años, ¿cierto? Tendría que dejar ese 1.000.000 de pesos quietos en esa entidad financiera 6 años para convertirlos en 2 millones de pesos. ¿Sí? Nuevamente lo puedo hacer si yo decido cambiar aquí en mi ecuación la tasa de interés y decido cambiar acá también el número de periodos. Si le colocamos acá entonces, por ejemplo, un 1% y 6 años, estamos hablando de 72 periodos, este dinero, esto también me debería dar del orden de 2 millones de pesos, ¿cierto? Que me da 2.047.099. ¿Usted les da igual? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces señor. fíjense que la regla del 72 no es exacta. Es una regla que les ayuda a estimar un valor, digamos, bastante rápido. Pero para el caso del interés simple, sí existe la regla del 100, que en ese caso sí es exacta. Funciona igual. ¿Listo? Para interés simple, regla del 100, sí es exacta. Para interés compuesta, regla del 72, no es exacta. En las diapositivas les quedan 2 ejercicios más. Y por hoy terminamos la clase. ¿Sí? En el transcurso del fin de semana queda cargado todo el tema de interés, no solo interés simple o compuesto, voy a intentar cargar todo el tema de una vez para que ustedes lo puedan ir revisando, interiorizando y todo lo demás.
¿Dudas? ¿Todavía no? Por favor, no se vayan quedando con las dudas que tengan. Si tienen alguna duda, en el momento que sea, pueden interrumpir y demás y solucionar. ¿Listo? ¿Cómo van con sus ideas de negocios? ¿Ya las cargaron? ¿Hay alguien que no la haya cargado? ¿Han tenido problemas para cargarla? No, señor. No, señor. Ninguno, bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Sí, profe. ¿Sí? Nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, nos vemos. Luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.